Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el cual vamos a explicar el concepto de las redes, las direcciones IPv4, cómo funcionan, cómo se establecen las subredes dentro de estas direcciones y todo lo que corresponde al proceso de establecer diferentes subredes en base a una dirección IPv4. Tal vez algunos se pregunten por qué no estamos hablando de IPv6, ¿no? Y es que a pesar de que IPv6 es realmente bastante superior a IPv4, hay que considerar que no es demasiado utilizado a nivel general, no se utiliza, pero no tanto actualmente, pues aún sigue en debate de la forma de uso y su implementación en muchos medios, sobre todo en el medio local. Aquí en el país no se utilizaba casi nada. Además de eso, hay que considerar que IPv6 tiene otro enfoque, ¿no? Con otros tipos de direcciones, se escribe de otra forma, y además el hecho de que nosotros estemos dirigiendo el video a sus redes pues contrasta un poco con IPv6, que realmente casi no utiliza sus redes, y algunos consideran incluso que IPv6 no debe tener sus redes, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de IPs o de direcciones IP como para necesitar sus redes. Entonces, por eso mismo no vamos a hablar de IPv6. Sin más que agregar, entonces comencemos. Pues bien, ¿qué es lo que haremos primeramente? Hay que hablar sobre la distribución de IPv4. ¿Cómo se distribuye IPv4? IPv4 está compuesta de 4 octetos. Cada uno de estos elementos tiene 8 bits, lo cual nos da un total de unos 32 bits. Tenemos 32 bits para utilizar, lo cual nos da un total de 4.294.967.296 direcciones IP posibles. Es una gran combinación, ¿no? O sea, es una gran cantidad de direcciones IP. Sin embargo, hay que considerar que a nivel mundial somos aproximadamente unos 8.000 millones de personas, más o menos el doble de este número. Es bastante, entonces a pesar de que lo vemos nosotros bastante grande, nos queda corto a nivel mundial. Además de eso, hay que adicionar que a los 8.000 millones cada persona por promedio utiliza al menos unas 3 direcciones IP, ¿no? En diferentes dispositivos, por ejemplo, un celular, una computadora y digamos tal vez una consola. En la actualidad no se ha fomentado mucho el uso de internet en las consolas, un televisor inteligente, un smartwatch, una laptop, ¿no? Entonces ahí ya son 3 direcciones IP. En promedio, las personas utilizan 3 direcciones IP. Por lo tanto, es normal que esta tendencia es muy normal. Entonces realmente el concepto de IPv4 nos está quedando un poco corto, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, ¿cómo podemos nosotros hacer un uso eficiente de la red a un recurso realmente limitado? Porque sí, las direcciones IP son un recurso limitado, ¿no? Pues hay varios enfoques. El primer enfoque está en la privatización. ¿En qué consiste la privatización de las direcciones IP? Pues que estas se clasifican en dos grupos, ¿no? Unos que se llaman públicas y otras que se llaman privadas. Las IPs públicas se venden, quiere decir que por su uso yo tengo que otorgar un dinero, ¿no? O sea, tengo que pagar por su uso. Y es que realmente las IP públicas son aquellas que pueden salir al mundo, ¿no? Y conectarse a la red de redes siendo identificadas de manera única a nivel mundial. Quiere decir que estas son las que se usan para salir a internet. Cuando nosotros accedemos a internet, lo hacemos a través de una IP pública. Y todos los servicios en general tienen IPs públicas. Y luego siguen las IPs privadas. ¿Qué son las IPs privadas? Son IPs que son gratuitas, funcionan en cualquier entorno, son repetibles. Sin embargo, no pueden acceder al medio general, al mundo. Se quedan estancadas en un lugar. Estas, por ejemplo, son como las que usamos en casa, ¿no? Las que vienen de las redes Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas redes privadas no salen de casa, no salen en un entorno. Sin embargo, nadie nos cobra por utilizarla, y de hecho todos la solemos utilizar de manera natural, ¿no?
Y entonces, ¿cómo es que si en casa, por ejemplo, en nuestra casa la mayoría utiliza IPs privadas? Entonces, ¿cómo es que salimos a internet? ¿Cómo es que puedo acceder a una página de internet si se supone que esas redes no salen? Pues a través del segundo proceso, NAT, Network Address Translation. En palabras simples, lo que hace es agrupar todas las direcciones IP y traducirlas en una sola dirección IP pública. Quiere decir que todas las IPs privadas, todo el tráfico que generan las IP privadas, salen a través de un equipo, generalmente un router, con el nombre de una IP pública hacia internet. Cuando nosotros adquirimos un servicio de internet, lo que hacemos es alquilar una IP pública que nos permita hacer este proceso. No viene con el NAT, que significa que nosotros salimos a la red mundial, o sea internet, a través de una IP pública que estamos alquilándole a una empresa, los cuales tienen un equipo que nos permite traducir todas nuestras direcciones IP privadas y enviarlas como un tráfico de la única IP pública que tenemos, ¿no? Finalmente, el concepto de subred. Este concepto es el que vamos a analizar más a profundidad actualmente, hoy en este video. Muy bien. Dejando eso en claro, hay que entender otra cosa. Las IPs se dividen en 5 clases, ¿no? Y tienen un enfoque de separación de 2 tipos, classless y classful. Esto se basa en la separación de estos objetos, pues realmente el objeto no es íntegro, está dividido en 2 o 3 partes dependiendo del enfoque. Cuando es classless, está dividido en 2 partes. Una parte de estos objetos quiere decir que se hace un corte en alguno de estos puntos, y lo que está a la izquierda se le considera los bits de red, y lo que está a la derecha se le considera los bits de host. Esto da nacimiento a una clasificación que se conoce, clases de IP, ¿no? Cuando nosotros cortamos aquí, de esta forma, esto es una dirección IP de clase A. Vemos que solo hay 8 bits para las redes, ¿no? Esto de acá será la red y el resto será la cantidad de direcciones. Entonces, todo lo que está a la izquierda se considera los bits de red. O sea, esto de acá nos permite saber cuántas redes hay en esta clasificación, en la clase A, por ejemplo. De esta forma nosotros podemos saber cuántas redes tenemos, y lo que está en las direcciones es cuántas direcciones IP puede tener cada una de esas redes. Digamos que la parte de red es como una especie de identificador, ¿no? Supongamos que yo doy una materia, digamos programación, ¿ya? En esta materia de programación tengo cierta cantidad de alumnos. Obviamente tiene un cupo, ¿no? Un cupo máximo, ya no puede haber más de cierta cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, el cupo máximo de esa materia viene siendo las direcciones IP. No puedo yo tener más direcciones de las que ofrece, ¿no? Y la materia con sigla, con nombre, todo eso vendría a ser la red, ¿no? Entonces, ya que sin importar que sean los mismos alumnos del año pasado o sea un nuevo año y los alumnos pues ya pasaron a la siguiente materia y yo empiezo con un nuevo grupo, esto de acá sigue llamándose redes, ¿no? Programación 1, ¿ya? Entonces, es un identificador para identificar un grupo de direcciones IP. Ahora bien, en una red clase A realmente tenemos solo 2 a la 8 direcciones de red, o sea, 2 a la 8 redes, que son 256 redes posibles en una red de clase A. Pero cada una de estas redes, a pesar de ser muy pocas, vamos a ver que tienen bastantes direcciones, o sea, bastante capacidad, ¿no? Cada una de estas redes puede tener 16.777.216 IPs dentro de sí. Una red de clase B hace el corte acá y vemos que la división es uniforme, ¿no? 2 octetos para la red y 2 octetos para las direcciones IP. En una red de clase B, bueno, las redes de clase B se puede tener hasta 65.536 redes, y cada una con 65.536 IPs de capacidad. Cada una de esas redes puede almacenar 65.536 direcciones IP. Finalmente, la red de clase C es lo inverso de la red de clase A.
¿no? Son una gran cantidad de redes, son 16 millones y algo, no recuerdo ahorita el número. 16.777.216 redes que se pueden hacer de clase C. Sin embargo, su capacidad es bastante pequeña, 256. Son muy poquitas, ¿no? Aquí en la red de clase C se añaden dos redes generalmente, la red de clase D y la red de clase E. Sin embargo, tanto la red de clase D como la de clase E no son realmente asignables, son direcciones IP especiales, ¿no? Que se guardan con propósitos específicos. No se pueden asignar a una red, como en el caso de la A, B o C. El enfoque classless es muy restrictivo. Nos dice, o te llevas el bloque completo o no llevas nada, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera una red de clase C, ¿no? 256 direcciones IP. Yo pago por ello. ¿Qué pasa? Si yo necesito, por ejemplo, adquirir estas direcciones para un laboratorio de redes, digamos, especializado, ¿no? Y esto solo tiene 50 equipos o 50 direcciones IP, solo voy a necesitar 50 direcciones IP, pues lamentablemente voy a terminar desperdiciando muchas direcciones IP. Y es que hay que considerar algo. A la cantidad de direcciones IP que yo voy a necesitar siempre se añaden dos más, ¿no? Ya vamos a ver que una es para la red y otra es para el broadcast, ¿ya? Siempre se añade dos más, sin embargo, terminaría desperdiciando bastantes direcciones IP. Hablamos de un recurso limitado, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que yo quiero alquilar una sala de cine, ¿no? Voy, consulto si se puede y me dicen un precio por toda la sala. Resulta que yo quiero alquilarla en realidad para proyectar una película, qué sé yo, independiente, digamos, ¿no? Un proyecto de cine, ¿no? Y yo me pongo a vender entradas. Entonces alquilo la sala, vendo mis entradas y resulta que solo logro vender 50 entradas. El cine, cuando sea la hora de pagar, digamos, supongamos que nos cobraron después del uso, cuando sea la hora de pagar, pues no nos va a cobrar por por el uso de 50 butacas. Nos va a cobrar por el uso de la sala completa, sin importar que no la hayamos llenado. Y eso generaría pérdidas, ¿no? Además que significaría que, claro, hubo asientos que fueron desperdiciados, nadie los usó, digamos. Entonces, bajo ese aspecto, las direcciones classless o el enfoque classless desperdicia mucha cantidad de direcciones IP. Y solo estamos hablando de la clase C, que es la cantidad cuya cantidad de direcciones IP son realmente bajas. Imagínense una clase B que termine desperdiciando, no sé, 60.000 direcciones IP, digamos, no solo porque necesitaban 5.000, pues adquirieron una clase B, terminaron desperdiciando 60.000, ¿no? Son muchas. Y además son en un recurso limitado, ¿no? Es ahí donde entra el enfoque classful a través de las subredes. ¿Qué es lo que hace el enfoque classful? Permite que al bloque que corresponde a las direcciones, ¿no? A la cantidad de direcciones IP que tiene disponible, a este bloque que corresponde a la cantidad de aforo que posee cada una de las redes de esa clase. Por ejemplo, la clase C sería esto, la clase B sería este de acá, ¿no? Permite hacerle un corte, reduciendo aún más la cantidad de direcciones IP que puede ofrecer ese bloque, ¿no? Si este podría ofrecer 256, pues con este corte puedo ofrecer menos. ¿Y para qué se hace ese corte? Pues se hace para lograr reducir la pérdida, ¿no? Pensemos lo siguiente: si yo voy a ir a comprar carne, ¿no? Digamos que no me compro la vaca entera, ¿no? Compro un corte de la carne que yo quiero, ¿no? No compro todo, sino compro un corte, ¿no? Entonces compro un fragmento de esta, porque es lo que necesito. Sería, digamos, avaricia, si quieren verlo así incluso, ¿no? Comprar algo que voy a terminar desperdiciando y además perjudicaría a mucha gente, ¿no? Por lo tanto, para evitar eso, hacemos este corte dentro de una dirección IP para utilizar solo lo que necesito, aproximarse a lo que necesito para evitar generar demasiada pérdida. Porque al final de cuentas, inclusive en subred hay pérdida, pero la idea es reducir esa pérdida, ¿no? Muy bien.
Habiendo entendido esto, hay que entender lo siguiente: el concepto de máscara. La máscara de subred permite saber cuántos bits de la IP corresponden a la red y cuántos bits corresponden al broadcast. Perdón, ese es un concepto que veremos después. Cuántos bits corresponden a la parte de la red y cuántos bits corresponden a la parte de la dirección IP, de las direcciones IP, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Consideremos, por ejemplo, una red clase A, ¿ya? Una red clase A, solo el primer octeto corresponde a la red. O sea, solo el primer octeto indica de qué red es. Por lo tanto, cuando el bloque o los bits que formen parte indiquen algo sobre la red, ¿no? Indiquen red, los pondremos en la máscara en 1. Y los bloques que correspondan a la perdón, o más bien los bits que donde se empieza a señalar, ¿no?, la parte de las direcciones IP, se pondrán todos en 0. Esto quiere decir 8 ceros, 8 ceros y 8 ceros. Para escribir esta máscara como tal, tenemos la notación slash, la cual consiste en poner al lado de la dirección IP una barra, que se llama slash, ¿no?, una barra, y contamos cuántos bits hay en 1 en la máscara. Hay 8. Entonces le ponemos de esta forma. En classless tenemos 3 tipos de máscaras, ¿no? 8 para las redes de clase A, 16 para las redes de clase B y 24 para las redes de clase C. Sin embargo, el concepto de subred permite alterar este número haciendo que pueda ser más o menos. Pues por ejemplo, consideremos la red de clase A, ¿no? Yo podría ocupar estos 3 bits más, hacer el corte aquí y hacer que estos 3 bits más que estoy separando para reducir la cantidad de direcciones IP que ofrece esta red se vayan hacia la red. Esto quiere decir poner estos 3 bits en 1. Entonces esto sería 11 como tal, ¿no? En vez de ser 8 ya aumentaría a 11. Para hacer subredes existen 2 enfoques de separación: la separación fija y la separación variable. La máscara fija consiste en lo siguiente: supongamos una red de clase C, 256. Esta se puede dividir tranquilamente en 2 redes de 128. A su vez, también se puede dividir en 4 redes de 64. O en 8 de 32, o en 16 de 16, o en 32 de 8 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al límite máximo, que es 30. ¿Por qué 30 es el límite máximo? Pues resulta que con 30 nos quedan solo 2 bits correspondientes a las direcciones, ¿no? Si nosotros hacemos cálculo, eso nos dará 4 direcciones únicamente, ¿no? Y pues, ¿por qué 4? Pues hay que considerar que a la cantidad de IPs que yo necesito siempre le reservo 2. Una corresponderá a la IP de red. La IP de red es una dirección IP especial que no se puede asignar a ningún equipo, y lo único que hace es funcionar como una especie de identificador, ¿no? Permite identificar a la red completa, ¿ya? En este caso vendría a ser como el número o la sigla, si quieren verlo, el número del aula o la sigla de grupo en una materia. Nos permite identificar la materia de manera única. Fíjense que la sigla y grupo completo permite identificar a la materia de manera única, pero también al grupo de manera única, ¿no? Entonces vendría a ser como una especie de sigla y grupo, ya completo. Y luego tenemos el concepto de broadcast. El broadcast no es más que una dirección IP especial, es la última dirección IP asignable. La IP de red es la primera dirección de red de la red completa, y el broadcast es la última dirección IP de la red completa. Ninguna de estas es asignable. La dirección IP del broadcast es básicamente
su única función es enviar un mensaje masivo a todos. Por ejemplo, si yo tengo que enviar un anuncio en el trabajo, no a toda la oficina, podría enviarlo uno a uno, no repartir uno a uno. Sin embargo, resultaría un poco ineficiente en algunos casos. Y esto, pues además sería estresante, ¿no? De estar repartiendo uno a uno el comunicado. ¿Qué sale mejor? Enviar un correo masivo a todos, o algún tipo de, digamos, un WhatsApp tal vez, avisándoles a todos el anuncio. Mucho más fácil, ¿no? Eso vendría a ser el broadcast, un elemento que me permite enviar un mensaje a todos de golpe, en lugar de uno a uno. Por eso se reservan dos direcciones IP. Y en este caso nos quedan dos direcciones que son las redes asignables, ya que estas 4 direcciones IP, 2 son de red y de broadcast, y nos quedan dos direcciones asignables, ¿no? A estas dos que sí o sí siempre se reservan en todas las redes y subredes, yo generalmente suelo decir que se reserve una más, porque cuando trabajamos en un entorno laboral y la persona le dice, no, tengo 50 computadoras, ¿no? Para hacer, tengo 50 computadoras y necesito que establezca o que haga la interconexión de las redes y bueno, en general, ¿no? La interconexión de las redes, quiero que las haga por favor, que funcione, ¿no? Entonces nosotros hacemos los cálculos, consideramos estas dos direcciones IP, pero generalmente la persona no considera que necesita una dirección IP más para lo que se llamaría el gateway. El gateway viene siendo como una puerta, se le llama puerta de enlace predeterminado. Esta puerta directamente lo que hace es que todo el tráfico que entre o que salga vaya por él, ¿no? Permite mantener un orden y permite que la interconexión en general funcione de manera estable y ordenada. Siempre es una, y este concepto nace es más sonado sobre todo en las redes WLAN, en las redes Wi-Fi, donde todos estamos conectados, ¿no? Pero todo el tráfico tiene que circular o circula a través del router inalámbrico. Entonces el gateway vendría siendo el router inalámbrico. Generalmente cuando nos dicen, ¿no? necesito 50 IPs, no contemplan este router. Necesito conectar 50 hosts, no contemplan este router. Por eso yo suelo decir que se debe reservar una más, ¿ya? No es obligatorio, pero es algo que pasa mucho en el medio laboral. Ahora bien, el otro enfoque de la dirección de las máscaras de subred es el enfoque variable. Consideremos por ejemplo este grupo acá, 64, 64, 64, 64. Puede ser que yo necesite 4 grupos, pero ¿qué tal si necesito, no? Dos grupos, uno de 64 y uno de 32 y dos de 16. ¿Ya? Fíjense que todo está en base a múltiplos de 2, ¿ya? 2 elevado a la n. Vamos a ver eso después. Entonces yo solo, haciendo cálculos, yo solo necesitaría estos dos grupos. Y estos dos los podría usar alguien más para otra cosa, ¿no? Entonces en lugar de yo utilizar los 4 grupos separados de manera fija, puedo separarlos de manera variable a través de una máscara de subred de longitud variable que me permita ocupar solo estos dos grupos, pero bien redistribuido, para que estos otros dos grupos los aproveche de mejor manera alguien más. Esta máscara debe traducirse a una notación decimal cuando ya nosotros estamos direccionados, ¿no? Si nosotros vamos al cmd, ¿no? Y ponemos ipconfig, veremos lo siguiente, ¿no? Veremos una dirección IP, ¿ya? Que es la dirección de mi computadora, la dirección IP, ¿no? Veremos la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, ¿ya? Pero vemos que la máscara de subred no está en notación slash, está en notación, una notación que nosotros llamamos decimal, ¿ya? Separada en octetos, ¿no? ¿De dónde nace esta notación? Pues al nosotros escribir de esta forma, ¿no? Todos los unos que correspondan a la red, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Falta uno aquí, 8. Estos 3, 1 que corresponden todos a la red, ¿no? Estos de acá, si nosotros los ponemos en nuestra calculadora, aquí nos vamos al modo programador, nosotros ponemos en binario, nos sale que ese número es 255.
De ahí sale el famoso 255. El segundo número dice que es 111, ¿no? Y los demás son 0. Perdón, está en octal, ¿no? Y si nosotros convertimos este número, este es 224. De esa forma, nosotros convertimos esta máscara de notación slash a notación decimal. Ya vamos a ver cómo se hace esto en las subredes como tal. Entonces, bajo este aspecto, tenemos diferentes formas de hacer subredes. Ahora veamos cómo se hacen realmente las subredes ya en una práctica real. Para esto vamos a tomar lo siguiente. Para hacer subredes necesitamos una IP base, siempre, ¿ya? ¿Qué tiene la IP base? Pues la IP de red, de la red que nos están dando para trabajar, y una máscara que, bueno, puede estar en notación decimal o slash. Generalmente la mayoría lo pone en notación slash. Luego tenemos los hosts, ¿ya? Quiere decir cuántas máquinas o cuántos equipos necesitan direcciones IP. Bien, para esto, veamos lo siguiente, ¿ya? Primeramente, debemos ordenar los hosts de mayor a menor. Y es que ocurre lo siguiente, para que entendamos este concepto de por qué se hace esto. Cuando yo divido un bloque de 256, ¿no? De esta forma, este es un bloque de 256 y yo lo divido y lo particiono, quedan dos bloques de 128. Entonces, si yo particionara, por ejemplo, aquí este bloque a la mitad de este bloque de 64, ¿no? Y quisiera meter el bloque de 128 a la mitad aquí y la mitad acá, como de acá a acá, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Pues me va a decir, si yo empiezo desde este punto, me va a decir que el bloque de 128 tiene que asignarse en uno de los dos pedazos, sí o sí, entero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner aquí el bloque de 128. En lugar de ponerse mitad y mitad, se va a preestablecer aquí o el sistema lo va a entender que está aquí. Y esto se solapa con la dirección de 64, o sea, está encima de la dirección de 64. Y genera un problema que se llama overlaps, ¿no? O solapamiento. Significa que no se sabe cuál de las dos direcciones realmente es la que corresponde. Por eso, si nosotros ordenamos de mayor a menor, hacemos que los bloques grandes ocupen los campos grandes y los bloques pequeños ocupen el segundo campo, dividiéndolo de manera ordenada. De esa forma, evitamos el solapamiento, ¿no? Podemos hacerlo de la otra forma, pero sería más complicado, ¿no? Por ejemplo, dividir esto acá, todos los pequeños, y aquí ponerle en este lado, ponerle el bloque de 128. Por eso es necesario, y es mucho más fácil, resulta mucho más sencillo ordenarlos de mayor a menor, ¿ya? Entonces, de esta forma lo ordenamos. ¿Qué es lo que sigue? Debemos analizar, ¿no? Las 50 direcciones requieren 2 IPs por la red y el broadcast y una por el router, ¿no? Fíjense aquí abajo, hubiera quedado en 32 si no hubiera sido por el router, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa en este aspecto. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de direcciones IP totales que necesita el sistema. Luego debemos encontrar el término n. 2 a la n es mayor o igual que 53. Veamos un número de 2 a la n, ¿no? Para esto, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 2 es 4, ¿no? Todavía nada. 2 a la 3 es 8, todavía nada. 2 a la 4 es 16, todavía nada. No, 16. 2 a la 5 es 32, todavía no estamos cerca. Y 2 a la 6 es 64. 2 a la 6, 64 es mayor o igual que 53. Sí, entonces el número n será 6. Lo mismo pasa acá. Si esto hubiera sido 32, ¿no? Nos hubiera beneficiado de cierta forma porque podríamos haber tomado un n igual a 5. Pero hay que considerar que tenemos que tomar en cuenta el router, ¿no? Y segundo, siempre es recomendable dejar una merma, o sea, dejar unas IPs ahí sobrantes porque, por si acaso.
por si acaso, porque siempre hay este problema de escalamiento, ¿no? Quiere decir que de repente llega un equipo nuevo y si estamos muy a las justas, pues no se puede meter el equipo nuevo. Sin embargo, no está mal si, por ejemplo, eligiéramos, si aquí nos hubiera salido 32 y eligiéramos 5. No está mal, solo que estamos muy a las justas, ¿no? Y a la hora de trabajar, quizás eso tal vez nos complique un poco. Sin embargo, como es 33, en este caso hemos tomado el mismo número, ¿no? Ya que no puede pasarse ni puedo yo reducirle, ¿no? Entonces, es también restrictivo este aspecto. Sí o sí tiene que ser mayor o igual. No puede ser cerquita ni nada. Tiene que ser mayor o igual. Por eso es que terminamos tomando 64 y n igual a 6. Y aquí dice que 2 a la 4 es 16. 16 es mayor o igual que 13. Sí, entonces por lo tanto n es 4. Entonces esta es la cantidad de bits. Estos numeritos acá representan la cantidad de bits correspondientes a los hosts, ¿no? O a las direcciones IP. Estos son la cantidad de bits que van a ocupar las direcciones IP. Para obtener la cantidad de bits que ocupan la dirección, la parte de la red, restamos 32 por los 32 bits que tiene la IP, ¿no? La IP está correspondiente. La IP es un elemento que está formado por 4 octetos de 8 bits. 4 octetos cada uno con 8 bits, lo que nos da un total de 32 bits. ¿No? Entonces ahí sale ese 32, de los 32 bits que tiene la dirección IP, menos la n, 32 menos n, 26, ¿no? 32 menos n, 26, 32 menos 4, 32 menos 6, 26, 32 menos 6, 26, 32 menos 4, 28. Finalmente, calculamos 2 a la n exactamente. ¿Qué quiere decir? Estas son las direcciones IP totales que nos van a dar con ese 2 a la n. Nos van a dar 64, 64 y 16. Sumamos esas direcciones, sumamos estas de acá, 64, 64 y 16. Con eso obtenemos 144, ¿ya? Y luego analizamos esto de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente determinamos su n, o sea, cuántos bits de host o cuántos bits de direcciones IP le tocan en un barra 24. Para esto restamos a los 32 bits los 24 y nos quedan 8 bits que son correspondientes a las direcciones, ¿no? Quiere decir que esta red de acá tiene 24 bits correspondientes a la red y 8 bits a las direcciones, ¿no? Las direcciones IP que puede abarcar esa red. Y la suma de esos dos, 24 más 8, me tiene que dar siempre 32, ¿ya? La suma de la cantidad de bits que corresponden a la red más la cantidad de bits que corresponden a las direcciones IP, le tiene que dar siempre 32. Ahora, 2 a la 8, ¿no? Para que vamos a utilizar esto. 2 a la 8 nos da 256 direcciones IP. Quiere decir que esta red puede tener un máximo de 256 o puede ofrecer un máximo, tiene un aforo máximo de 256 direcciones IP. Para saber si podemos proceder con el ejercicio, preguntaremos, ¿no? La cantidad de aforo que tiene esta red, o sea, las 256 direcciones IP, la capacidad que tiene esta red, ¿es mayor o igual a la suma de las redes que necesito? O sea, el número que hemos sacado aquí, ¿no? La suma de estas tres. En este caso nos sale que sí. Si nos saliera que no, directamente no se puede hacer la subred y acaba el ejercicio. No, pero en este caso nos ha salido que sí. Ahora veamos cómo procedemos, ¿ya? Esto es solo una comprobación. Esto es para saber que sí vamos a poder meter estas tres subredes dentro de esta red base. Sin embargo, todavía no hemos hecho el trabajo propiamente dicho. Para la red 1, la IP de red siempre va a ser la IP base, que es esta. Es una copia, ¿no? ¿Cómo calculamos la máscara? Transformamos este barra 26 en notación decimal. Hay dos formas, ¿no? Podemos escribir todos los 1, separarlos por octetos y ya, de esa forma. O podemos utilizar lo que yo llamo el algoritmo de subnetting. ¿Cómo funciona el algoritmo de subnetting? Agarra la máscara en notación slash, o sea, este numerito, ¿no? 26, 26, 28. Y lo lleva al siguiente algoritmo. Si la máscara, por ejemplo, fuera entre 8 y 16, supongamos una máscara 11, ¿no?
¿ya? Vamos a suponer una máscara de subred 11, ¿ya? Barra 11. ¿Qué es lo que va a hacer según el algoritmo? Vamos por parte. La máscara de subred es 11, ¿no? Dice que le reste a la máscara menos 8. Entonces AUX va a ser igual a esa máscara menos 8. ¿Qué sale esto? 3. Luego dice que escriba directamente 255 puntos. Luego dice que convierta transformo este AUX a decimal, o sea, transformo este 3 a decimal. ¿Cómo hago eso? Pues primero tengo que interpretarlo esto desde el punto de vista de la máscara. Esto significa poner 3 bits en 1 y complementar con 0 hasta que sean 8 bits, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este número siempre va a salir, nunca va a ser más grande que 8, ¿no? Puede salir 0 incluso, pero no puede salir más grande que 8. Ya, máximo será 8. Y eso, bajo el algoritmo realmente máximo será 7. Pero bueno, entonces una vez tenemos interpretado el número desde el punto de vista de la máscara, yo lo pondré aquí, en la parte de programador, binario, y pondré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Es exactamente el mismo número. Y eso nos sale 2, en decimal nos sale 224. Escriba ese número acá, según lo que dice el algoritmo. Y luego pongo punto 0, punto 0. Ese es para el primero, pero sin embargo, nuestra máscara no está en ese rango entre 8 y 15, ¿no? Es más grande que eso. Entonces, veamos qué pasa en el segundo caso. Cuando la máscara está entre 16, ¿no? Está entre 16 y 23, ¿no? Que es menor que 24, ¿ya? ¿Qué pasa cuando está entre 16 y 23? Por ejemplo, 20, ¿no? El algoritmo nos dice lo siguiente. Dice que AUX va a ser igual a 20 menos 16. Esto sale 4. Luego dice que escriba directamente 255.255, ¿no? Luego transformamos esto desde el punto de vista de la máscara. 1, 1, 1, 1 y completamos hasta que haya 8 bits, ¿no? 0, 0, 0, 0. Y esto lo transformamos a decimal con nuestra calculadora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en decimal nos dice que esto vale en decimal 240. Ponemos ese número acá, como nos dice el algoritmo, ¿no? Ponemos el número y luego ponemos punto 0. De esa forma convertimos esta máscara barra 20 en una notación decimal. Sin embargo, nuestra máscara no se encuentra tampoco en ese rango, no se encuentra entre 16 y 23, es mayor que 23. Veamos qué pasa cuando es mayor o igual que 24, ¿no? Barra 26, que es nuestra máscara. Vamos a transformar directamente nuestra máscara. El algoritmo nos dice lo siguiente. AUX va a ser igual a 26 menos 24. Y esto da 2, ¿no? Luego dice que escriba 255.255 directamente. Luego interpreto eso desde el punto de vista de la máscara. Eso quiere decir que estos son 2 bits en 1 y complementamos hasta que sean 8 bits, ¿no? Y esto lo transformamos a decimal. Vamos a nuestra calculadora, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso en decimal nos da 192.
Y según el algoritmo, lo único que tenemos que hacer luego de eso es poner un punto acá. Se me olvidó esa parte ahí en el algoritmo y poner 192. Esa será nuestra máscara. De esa forma nosotros convertimos el barra 26 o la máscara en slash de 26 a esta de acá, notación decimal. Finalmente el broadcast. El broadcast, ¿cómo se obtiene? Pues debemos agarrar la IP base, ¿no? O la IP de red y sumarle este número de acá. La cantidad de direcciones IP que va a tener esa subred. En este caso 64. La dirección IP que resulta de eso se considerará luego la dirección IP de la siguiente red. Sin embargo, esta red se le debe restar 1. ¿No? En este caso 64 menos 1 es 63. Cuando nosotros trabajamos con números menores a 256 no hay problema. Pero cuando trabajamos con números mayores sí hay un problema. Veamos por ejemplo. Si yo quisiera sumar a una red 10.0.0.0.0, ¿no? 512, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir otro algoritmo, que yo le llamo el algoritmo de suma de subredes, ¿no? Entonces, esto funciona cuando el número es menor a 65.536, ¿no? Vamos a mejorar este algoritmo. Pero veamos primero. La cantidad de hosts es 512, por ejemplo, ahorita, ¿no? La cantidad de direcciones que voy a necesitar. La cantidad de direcciones IP, aquí la vamos a poner. La cantidad de IPs es 512. Entonces, mientras este número sea mayor o igual que 256, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a inicializar una variable en y que estaba en 0, ¿no? Se incrementa a 1, ¿ya? Y luego la cantidad de hosts, ¿no? Que era 512, va a ser igual que a 512 menos 256. Esto es igual a 256. Luego todavía cumple esta condición. Entonces seguimos, ¿no? Entonces y en la segunda iteración sube a 2. Y los hosts, que actualmente ya eran 256 menos 256, se hacen 0. De esta forma, ¿no? Cuando ya son 0, ¿qué es lo que hacemos? Sale del ciclo. ¿Qué es lo que sigue? Dice que copie los dos primeros elementos de la red, o sea que ponga 10.0, ¿ya? Punto. Luego, en el tercer elemento pondré la i, que es 2. Y en el cuarto elemento pondré los hosts. Luego de la operación, como resultado, quedaron 0. Y eso será la IP de red, ¿no? Para 512. Ahora, cuando son más grandes que 65.536, pues será como la suma, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que pasa? El número es demasiado grande, ¿no? Entonces, será como sumar por parte. Primero comenzamos por la unidad, luego las decenas y luego la centena, ¿ya? Entonces, en el caso sumaremos así por parte y estos tres bits se verán afectados y el cuarto se mantendrá normal. Sin embargo, generalmente es muy raro ver que tengamos que hacer subnetting para redes con más de 65.536 direcciones IP. Generalmente lo máximo que llegamos a tocar son estos dos, por eso el algoritmo está limitado a esos dos. Ahora me preguntarán, ¿qué pasa cuando yo quiero restarle esto 1? Funciona de la siguiente forma, ¿no? Supongamos, por ejemplo, una red de la siguiente forma, ¿no? Una red 10.0.0.8 y no quiero restarle 1, quiero restarle 15, ¿ya?
Si el número acá abajo es menor o igual que este, no hay ningún problema. Por ejemplo, si fuera 8, esto sería 10.0.0.0. Ningún problema, ¿no? Pero siendo 15 es más grande. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Debo pedir prestado, ¿no? En este caso aquí cometí un pequeño error. Ya vamos a cambiar este número y vamos a ponerlo en vez de 0 va a ser 2. Ya, entonces quiero restarle 15. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a prestar, ¿no? Este de acá prestará, por lo tanto presta 1, así que le reduzco esto, ¿no? Y al 8 le sumaré 256. ¿Cuánto es 256 más 8? 264, ¿no? A este número le restaré el 15, ya. Y me resulta 249. Por lo tanto, el resultado de esta resta sería 10.0.1.249. De esa forma. Ahora bien, cuando ya tengo una dirección de red, por ejemplo, como la que nos salió anteriormente, 10.0.2.0, y quiero restarle 1, pasar a lo siguiente. Este presta y se queda en 1, y al 0 se le añade 256. Este 256 le restaré 1, y esto nos queda 255. Entonces esto nos quedará 10.0.1.255 de esta forma. Eso para ya el broadcast, ¿no? En caso de... Este no es nuestro caso, ¿no? En nuestro caso no supera el 256. Esto solo pasará cuando la cantidad de hosts que se manejen o la cantidad de restas que se manejen superen al 256, ¿no? O en caso de que cuando tengamos que restarle 1, aquí nos salga 0. Aquí hay un 0 en lugar de 64, por ejemplo, ¿no? Entonces en esos casos es que ocurren estos problemas. En este caso no pasa nada, ¿no? Directamente. Ya en la siguiente red, en la red 2, ¿no? La primera red corresponde a los 50, a estos de acá. A estos 50 hosts, esta es su red, ¿no? Estos son los tres parámetros que necesitamos para definir una red o una subred. La IP de red, la máscara y el broadcast, ¿no? Ahora las direcciones asignables pues vendrán desde la red más 1 hasta el broadcast menos 1, o sea desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.62. Esas son todas las IPs asignables. ¿Ya? Estos parámetros solo nos dicen ya está definida la red. Ya qué haremos con esa red, cómo la asignaremos a las diferentes computadoras, pues ya ese es trabajo administrativo, ¿no? O sea, ya es trabajo de la persona que está configurando. La red 2. La red 2 inicia aquí. Así que hacer el cálculo del broadcast de cierta forma nos ayuda. Les había dicho que esto, o sea, la IP base, la IP de red, la IP de la red, más la cantidad de IPs que puede tener esa red, nos sale la IP de red de la siguiente red, como vemos el caso, ¿no? Es la misma. Convertimos la máscara en decimal y calculamos el broadcast, ¿no? 192.168.0.64 más 64 nos sale 192.168.0.128 menos 1, 127. Si esto fuera una división por máscaras fijas, estas n serían todas iguales. Sin embargo, vemos que hay una diferente. Esa la convierte a máscara de subred con longitud variable. Entonces, continuamos con la red 3 y la red 3 empieza, o la IPR de la red 3 empieza aquí, ¿no? Es la misma, ¿ya? Luego convertimos este barra 28. Veamos cómo se convierte. El barra 28, según nuestro algoritmo,
nos dice primeramente 28 menos 24 será igual a 4. Lo escribimos a secas, 255.255 punto. ¿Ya? Eso lo voy a añadir aquí al algoritmo. A ver, ¿dónde está? Punto. ¿Ya? Convertimos luego de eso esto desde el punto de vista de la máscara. 4 bits en 1 y rellenamos con 0 hasta completar los 8 bits, que son otros 4 bits. Y ese número lo transformamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos da 240. Finalmente el algoritmo nos dice que ese 240 lo copia aquí, ¿no? Y esa será nuestra máscara para esa red, para la red 3. Finalmente calculamos el broadcast, ¿no? Seguimos con el mismo método. Si bien esta de acá ya no la vamos a utilizar, porque ya no hay una cuarta red, queda en la red 3. Esta IP que vendría a ser la IP de red de la siguiente red, nos servirá para calcular el broadcast de esta forma, ¿no? 128 más 64, 192. Menos 1, 191. Siendo esta la dirección de broadcast de esta red. Con esto finalizamos, ¿no? En base a la IP base logramos obtener 3 subredes con las siguientes definiciones, ¿no? Con estas definiciones que hemos hecho aquí para la red 1, red 2 y red 3. Recapitulando, ¿no? Para hacer un subnetting necesitamos la red base y la máscara. La red base, la máscara y los hosts, o sea, la cantidad de equipos que van a requerir IPs, ¿no? Ordenamos los hosts de mayor a menor y hacemos la comprobación, ¿no? Determinamos cuál es su máscara en notación slash, cuántos bits van a ser para las direcciones, ¿no? Y cuántas IPs va a abarcar esa red, ¿no? Recordando siempre que a la cantidad de hosts que nos dan tenemos que añadirle 2 para la red y el broadcast, y yo generalmente recomiendo añadir uno más para el router. Luego sumamos todas estas de acá, todas las direcciones que va a abarcar cada una de estas redes, ¿no? Sumamos todas estas y nos sale un número. Y finalmente, para terminar la comprobación, calculamos cuántas direcciones IP soporta la red base bajo este cálculo, ¿no? 32 menos la máscara en notación slash nos da la cantidad de bits que corresponden a las direcciones IP. 2 elevado a ese número nos da la cantidad de IPs que puede tener esa red base. Y ese número tiene que ser sí o sí mayor o igual que la suma de todas las IP de las redes que hemos visto. O sea, todos estos números, ¿no? La suma de esos tres nos da 144. Entonces preguntamos, ¿no? ¿La cantidad de direcciones IP de la red base es mayor o igual que la suma de todos esos? Sí. Si es no, ahí termina el ejercicio. Si es no, directamente ahí finalizamos. No se hace nada más. Pero si es sí, debemos continuar, ¿no? Definiendo la red 1, la red 2 y la red 3. En la primera red, la IP de red es la misma que la IP base, ¿no? La máscara la calculamos por el algoritmo, que se los voy a dejar los 3 bloques de notas para que los revisen. En los comentarios, ahí en la descripción del video se los voy a dejar para que los puedan descargar, ¿no? Y el broadcast pues se calcula de la siguiente forma, ¿no? La IP de red más la cantidad de IPs de esa red, o sea, este número de acá nos da una IP y a esa IP le restamos 1, ¿no? Luego la IP de red de la siguiente red vendrá siendo este número de acá, ¿no? La IP de red del anterior más la cantidad de este, que esa suma la hemos hecho para calcular la cantidad de para calcular la IP de broadcast de la red anterior, ¿no? De la red 1. Esta de acá directamente vendría a ser sin preguntar, sin nada, directamente copiamos como la IP de red de la siguiente red, ¿no? Y hacemos los mismos cálculos y así hasta completar, ¿no? Y si bien en la última red, este de acá, ¿no? Que vendría a ser la dirección de red de una supuesta red 4 que no hay, no nos sirve para nada, es necesario calcularla
para calcular el broadcast. Y bueno, eso sería todo entonces. ¿Ya? Eso sería todo. Espero que hayan disfrutado de esta explicación. Y bueno, nos estaremos viendo en otros videos donde estaremos explicando otras cositas, ¿no? Estaremos explicando sobre routing estático, dinámico y VLANs. Nos vemos en un próximo video y no se olviden darle like, suscribirse y compartir si les ha gustado este video. Hasta luego y bueno, cualquier duda que tengan no se olviden dejarle en los comentarios o bueno, también pueden hablarme en cualquiera de mis redes, no hay ningún problema para consultarme de la forma que puedan contactarme, ¿no? Siempre estoy libre para ayudar y para despejar dudas. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.